Capítulo 22. La marca de Grindelwald. Después de hablar con Sirius, Víctor había llevado a Harry de regreso al Valle de Durmstrang y hablaron sobre el intercambio y si continuaría. Harry le había dicho que esperaba que así fuera, pero que dependería de lo que le sucediera al chico ahora. Al regresar a Hogwarts Quarters, Harry empujó la puerta y fue abordado de inmediato por 6 varitas que le apuntaban sus compañeros de estudios, y la varita de Neville escupió chispas moradas hacia él. Estaban nerviosos por todo lo que había sucedido, y Harry rápidamente confirmó que era él al contarle a Neville lo que Alice le había dado en el hospital la primera vez que conoció a su madrina. Una vez que Neville se hubo relajado, también lo hicieron los demás. El personal de Durmstrang, incluido el Headmaster, había tratado de hablar con los estudiantes mientras Harry estaba fuera de la escuela, pero se negaron rotundamente hasta que Harry regresó, por lo que no fue una sorpresa que apenas 5 minutos después de que Harry había entrado en la habitación hubo un tocar la puerta. Abrir la puerta reveló el rostro severo del Headmaster y Harry abrió la puerta por completo y le dio la bienvenida adentro. Su corazón se aceleró en el momento en que vio al Headmaster porque sabía que esta conversación podría significar la continuación del intercambio o terminarlo. ¿Has hablado con el director Black? Petrov preguntó y miró a los estudiantes de Hogwarts que estaban escuchando a escondidas sin vergüenza. Sí, y te daré una advertencia justa de que el director Black estaba profundamente perturbado por los eventos en la arena. Harry le dijo y se obligó a encontrarse con la penetrante mirada del Headmaster. Las acciones a las que mi alumno y yo estuvimos expuestos no ayudan al establecimiento de amistad y cooperación entre nuestras dos escuelas o incluso entre nuestras naciones, y esto ha arrojado una sombra sobre todo el mundo. Amorío. No pueden responsabilizarme a mí ni a toda mi escuela por lo que sucedió. Estas fueron las acciones de un estudiante. Petrov preguntó horrorizado. ¿Qué pasará en el futuro? ¿Hogwarts terminará con este programa de intercambio? No. Harry dijo con firmeza. De ninguna manera. Convencí al director Black de que las acciones de su estudiante no representan las actitudes y el comportamiento de todo su instituto, y estamos dedicados al éxito continuo de esta cooperación sin precedentes entre nuestras escuelas. Usted, el estudiante, ha sido puesto bajo la custodia del Ministerio noruego, y mientras el conglomerado escandinavo permita la divulgación completa al Ministerio británico de magia, entonces no habrá ningún problema. No puedo hacer promesas en nombre del conglomerado. Petrov protestó. Pero hablaré con ellos sobre sus términos. Soy consciente de que no puede garantizar que se cumplan mis solicitudes, pero puede presentarlas al conglomerado. Hasta la fecha ha logrado evitar que cancelen el exchange. Harry reconoció. Por lo tanto, espero que pueda acceder a mi solicitud de su apoyo en este asunto. Petrov lo miró fijamente durante un largo momento, lo que hizo que Harry se sintiera un poco enfermo mientras se preguntaba si había ido demasiado lejos. Un chico de 16 años que le exigía a un hombre adulto y director de la escuela en la que residía actualmente. Puedo probar. Consintió a regañadientes. Pero lo que puedo hacer es limitado. Entiendo. Este intercambio es el primero en la historia de nuestras 3 escuelas y pasará a los libros de historia, pero prefiero que estos eventos no empañen la reputación ni avergüencen a ninguna de nuestras escuelas. El rostro de Petrov se contrajo levemente ante la implicación de Harry, pero asintió y se puso de pie. Se hará y me disculpo por las acciones de mi antiguo alumno, nos ha traído una gran vergüenza. Me alegro de que tengamos un acuerdo. Harry dijo también poniéndose de pie.
Estoy seguro de que el director Black se pondrá en contacto, pero acepto sus disculpas y agradezco que se haya tomado el tiempo para reunirse conmigo y hablar cordialmente, especialmente porque en circunstancias normales no sería alguien con quien tendría tales conversaciones. Petrov se fue después de eso y una vez que Ari se disculpó por un momento y fue al baño de los chicos para escapar de las miradas que estaba recibiendo, se echó agua en la cara y aflojó el control que mentalmente ejercía sobre su cuerpo y corrió al baño y vació su estómago. Una vez que terminó se limpió la boca y volvió al fregadero para enjuagar el mal sabor y vio que alguien lo estaba mirando en el espejo, y vio a Draco apoyado en la puerta sonriendo. ¿Por qué estás sonriendo, Draco?, preguntó Harry resignado a que su rival de la escuela se burlara de él. Nada, solo encuentro divertido que hablar en público parezca ser tu debilidad, dijo Draco con una sonrisa más amplia. Admito que lo hiciste bien, pero tu desempeño aquí fue mucho mejor y mucho más esclarecedor. Draco lo dejó allí parado mirando a través del reflejo del espejo y Harry se preguntó qué acababa de revelar sobre sí mismo a alguien que posiblemente intentaría lastimarlo más tarde. Las lecciones se reanudaron después del almuerzo, pero incluso mientras estaban sentados comiendo, había tensión en el aire y se sentía como si una carga eléctrica latiera a su alrededor esperando explotar en cualquier momento. Las lecciones en sí eran las mismas, pero las tres escuelas se mantuvieron apartadas, sin tratar de salvar la distancia. A tu estudiante le fue bien en la arena, dijo Elijah después de apresurarse para alcanzar a Harry después de la lección de encantamiento. Demostró una gran habilidad y nuestro equipo no volverá a subestimar al suyo. Harry levantó una ceja levemente reconociendo que estaba rompiendo el hielo. Sí, traté de advertirles a todos que Hogwarts no se queda atrás cuando se trata de peleas con una varita. Sabes que no estamos de acuerdo con lo que hizo Malachi, ¿no? Elijah declaró en voz baja después de un momento. Espero que no lo hayas hecho, le dijo Harry sin rodeos, pero lo que me molesta es la facilidad con la que trató de matarme a mí o a mi alumno. Elijah consideró su punto cuidadosamente antes de decir. Nuestras escuelas no son iguales, pero aunque Durmstrang fomenta el aprendizaje, no toleramos el asesinato o la magia extremadamente dañina contra una persona. Todo eso está muy bien, pero el abuso de la magia no se remedia fácilmente, dijo una voz detrás de ellos. Harry se giró y vio que era uno de los estudiantes de francés y ella estaba mirando a Elijah. No se puede mostrar lo que es posible a las personas que no tienen la capacidad de resistir el mal uso de lo que se enseña, resopló con desdén. Sabes que esto no será bien recibido una vez que la noticia llegue a Beauxbatons. No hablo por la escuela, pero lamento lo que ha pasado. Este intercambio se creó para que nuestras escuelas tuvieran una relación mejor y más duradera, y hasta ahora ha sido nuestra escuela la que ha traído vergüenza a la programa, dijo Elijah con tristeza. Estoy muy decepcionado porque esperaba visitar sus dos escuelas. Pero perdóneme, no sé su nombre. Caitlin Luistre. Ella dijo, pero le dio una pequeña sonrisa en aceptación por lo que dijo. Te sorprenderá lo que el Palacio de Beauxbatons tiene para mostrarte. Harry había notado a la chica en clases. Tenía el cabello rubio sucio y era alta, bastante regordeta y tenía un pecho muy grande. No era su apariencia lo que más había observado, sino su actitud en las lecciones. Se dedicó a aprender mucho como Hermione, pero eclipsó a todos en las lecciones de encantamiento. Los dejó rápidamente y se encontró con los únicos otros estudiantes de su escuela en su clase y se alejaron caminando hacia una parte diferente del castillo. ¿No te parece extraño que haya tratado de matarnos?, preguntó Harry.
Había escuchado las conversaciones entre los estudiantes y la mayoría de los estudiantes de Durmstrang parecían disgustados con la muestra de falta de respeto que Malachi había mostrado a sus costumbres y al tratar de dañar a un invitado, pero no a la magia. Tenemos reglas muy estrictas en este extremo norte. No hacemos daño a un invitado ya que trae una gran vergüenza a la familia y engendra venganza, es una tradición de las antiguas guerras de clanes. Obviamente durante un duelo como el de esta mañana eso no puede ser confirmado, pero una vez que Aliese ganó, debería haberse cumplido. Lo que hizo fue burlarse de nuestras reglas y tradiciones y habría sido severamente castigado, dijo Elijah de inmediato y Harry vio la ira dirigida a Malachi en su rostro. ¿Qué pasa con el uso de la maldición asesina en tal evento? Preguntó Harry, ahora comprendiendo las razones detrás de los derechos de invitado de los que había oído hablar. Hace un siglo, podías usar esa maldición en un duelo aquí, fue solo después de que Igu hizo cumplir la prohibición de las maldiciones imperdonables que Durmstrang las prohibió. Durmstrang enseña los 3 hechizos y se practican, pero solo en un salón de clases supervisado y en ningún otro lugar. Bajo ninguna circunstancia, dijo Elijah, encogiéndose de hombros como si no fuera un problema. Entonces, el hecho de que lo haya usado no será un problema para los estudiantes educados más tradicionalmente, pero algunos ven que esos hechizos no pertenecen a un mundo civilizado, y esos hechizos han visto su uso en nuestra historia reciente, lo que hará que la gente recordar. Harry se quedó corto con esa explicación. A veces olvidaba que estaba en un país extranjero ya que las escuelas eran similares, pero en momentos como estos se sentía tan extraño para él que luchaba por comprender su pensamiento y racionalidad. Elijah lo dejó poco después cuando se fueron por caminos separados y Harry comenzó a caminar hacia sus aposentos. Decidió tomar uno de los caminos más largos que conocía porque quería ver más del castillo, y pasó una buena hora caminando por los pasillos mirando las muchas habitaciones por las que pasó. Fue para su sorpresa, ya que había estado caminando sin realmente prestar atención a su dirección, para encontrarse en el lado opuesto del castillo a donde había querido estar y frente al extraño paisaje de mármol que había encontrado antes. Harry se preguntó por qué se había encontrado aquí de todos los lugares, era el mármol en el que Grindelwald había dejado su marca, sin embargo, aparte de ese poco de vandalismo, no había nada más interesante al respecto. De repente una imagen saltó al frente de su mente. Era la imagen de una lápida vieja y desgastada en la que estaba tallada la misma marca que estaba mirando y eso hizo que su mente diera un brinco. Esta marca había estado en la tumba de uno de sus antepasados lejanos en Godric Hollow. ¿Por qué Grindelwald había tallado la misma marca aquí en la escuela y por qué se la conocía como su marca? Los pensamientos de completar tareas y descansar se habían ido de la mente de Harry y una feroz necesidad de ir a la biblioteca lo abrumó. Echó a andar a paso rápido hacia los niveles inferiores de la escuela hasta el dominio de Edward, el bibliotecario. La biblioteca era muy diferente a la de Hogwarts. Era muy fácil sentirse perdido ya que no tenía idea de qué secciones estaban dónde, pero no tenía ganas de pedir ayuda, así que trabajó solo y encontró algunos libros sobre los temas que estaba buscando. Como era de esperar, hubo un estante completo dedicado al ascenso y la caída de Gellert Grindelwald y relatos detallados de su campaña en toda Europa. Harry sacó varios para averiguar más sobre el hombre que usó una marca que podría tener una conexión con su familia, pero después de revisar media docena de libros no encontró nada. Más exactamente, no más información sobre la marca, pero mucha información sobre el hombre mismo y lo que había hecho y logrado. Grindelwald y Voldemort le habían parecido muy similares en el pasado a Harry, solo que Voldemort era peor.
Sin embargo, después de leer los libros sobre Grindelwald y su filosofía del bien mayor, Harry se dio cuenta de que Grindelwald no aspiraba a liderar el mundo o el país, solo inspirar un nuevo orden y tratar de generar una nueva forma de pensar y abolir el estatuto de secreto. Para provocar el dominio de los magos. El plan de Voldemort era mucho más simple. Quería gobernar y controlar a todos como un rey, la comunidad mágica serviría a sus caprichos y los muggles serían su deporte. Harry se preguntó por qué la gente lo seguía con tanta devoción y asumió que los inspiraba con mentiras y falsas promesas de poder y grandeza. Derrotado por los libros de historia, Harry tomó un enfoque diferente, tratando de descifrar el significado de la marca. Asumió que era una runa de pictograma, por lo que estudió detenidamente cientos de libros sobre diferentes runas y otros idiomas, pero no encontró ninguna referencia a ella, ni nada remotamente parecido. Frustrado por la falta de éxito, dejó su mesa y la montaña de libros de referencia y deambuló por la biblioteca, deteniéndose aquí y allá para mirar los temas y géneros para encontrar alguna forma de inspiración. No encontró ninguno. Harry estaba a punto de rendirse por completo cuando se encontró en uno de los túneles que salían de la biblioteca principal. Era muy largo y, a diferencia de la mayoría de los otros túneles que estaban llenos de estantes o vitrinas, este túnel era diferente. Sus estantes no estaban dispuestos de manera que todos fueran accesibles, se colocaron en un riel de metal uno al lado del otro y se empaquetaron juntos, haciendo que la única forma de acceder a los estantes fuera girando las ruedas de latón unidas a cada estante para abrir ese conjunto de libros. Estantes. El túnel tenía un pequeño cartel en la entrada que marcaba la sección de genealogía, y Harry se preguntó si podría encontrar algo en la familia Grindelwald que explicara el misterio de la marca, así que abrió las pilas y encontró el estante que estaba buscando. Vio que solo había 4 libros sobre la familia, 2 de los cuales estaban dedicados solo a Gellert. La familia Grindelwald provenía de una línea bastarda de una familia de alta cuna, y había sido expulsada en desgracia y sin apoyo. Todos habían asistido a Durmstrang, pero los libros aludían a que eran los más bajos de los más bajos en la jerarquía de la escuela, al igual que Malachi. La familia nunca había llegado a nada en los 300 años de historia. Los libros enumeraban nacimientos, matrimonios e hijos con un capítulo ocasional sobre sus vidas, pero la familia podría haber caído fácilmente de las páginas de la historia si no hubiera sido por el infame y único miembro de la familia que residía en la prisión de Nurmengard. El último libro que Harry había sacado de los estantes contenía el árbol genealógico, y cuando lo miró, quedó claro que no tenían conexión con nadie significativo, o al menos con alguien de quien Harry había oído hablar, hasta que justo cuando estaba a punto de hacerlo. Cerró el libro de golpe y notó un nombre escrito a mano. Bathilda Bagshot. El nombre lo sobresaltó, no podía creer que la anciana y célebre historiadora fuera la hermana de la abuela de Gellert, Rosamund Bagshot, y parecía que alguien pensó que la conexión debería estar en los libros de genealogía. Al no encontrar nada en la marca, Harry se maldijo a sí mismo y cambió su enfoque hacia sí mismo y su propia historia familiar de la que sabía tan poco. Regresó a las pilas y abrió los estantes para encontrar la historia de su propia familia y se alegró de ver que la sección Potter era mucho más grande que Grindelwald's, incluso si el nombre era mucho más común, pero encontró su propio linaje fácilmente. Como todos los libros estaban marcados con su incal familiar. Por impulso, sacó el último libro de la sección y no se sorprendió al descubrir que el libro era sobre él y mientras hojeaba se sorprendió de que parte de él fuera realmente correcto,
pero otra parte procedía del profeta. Puso el libro de nuevo en el estante y miró los libros críticamente. Los libros cubrían 3 milenios y mostraban detalles de su familia desde antes de la historia registrada, la mayoría de los cuales parecían provenir de historias transmitidas oralmente a través de las aldeas. Sus ancestros muy lejanos antes de casarse con la línea Peverell habían sido viajeros nómadas que vendían productos como pociones, ingredientes y rarezas, pero también para transportar mercancías a través de los mares e incluso exploradores y curanderos. Regresó a los estantes y buscó libros sobre la otra mitad de su ascendencia, el lado que más lo intrigaba, y regresó con una pila más grande de libros, pero hizo una nota mental para tratar de extraer sus libros de historia familiar de los cofres en sus bóvedas. En Gringotts, porque estaba seguro de que darían relatos más precisos de su linaje y herencia que estos libros. El nombre Peverell era único, pertenecía solo a sus antepasados en línea directa, y no hubo ramificaciones o resurgimiento del nombre desde la muerte del último Lord Peverell. La familia se originó en Westmoreland, en el distrito de los lagos de las tierras llamadas Peverell. La familia había pasado de ser los ancianos de una pequeña aldea de druidas a los señores de la antigua y más noble casa de Peverell. En su tiempo, por lo que Harry pudo establecer, los Peverell habían sido una familia muy respetada y muy influyente en las Islas Británicas y en el continente. La familia había estado involucrada en muchas de las guerras contra los magos oscuros, los levantamientos de los duendes e incluso una guerra gigante, todo lo cual amenazaba al país. Pero Harry se dio cuenta de que su familia no dependía automáticamente de la violencia o la acción, a menudo trabajaban usando la diplomacia y negociaciones. Una de esas guerras en las que sus antepasados habían estado involucrados se conocía como la Cruzada Oscura, cuando un mago oscuro y su ejército barrieron Europa buscando gobernar e indujeron plagas y enfermedades a la población, matando a cientos para permitir conquistas más fáciles. Gran Bretaña había escapado del inicio temprano de la cruzada ya que era una isla, pero finalmente el mago oscuro comenzó a atacar las islas y durante 2 años pudieron evitar que el mago oscuro y sus fuerzas se afianzaran. Eventualmente penetraron las defensas y aterrizaron en secreto en Devon, y la guerra estalló con toda su fuerza, y la defensa se derrumbó rápidamente. La guerra duró 6 meses y las pérdidas alcanzaron un gran número, y la liberación de una plaga hizo que los números aumentaran exponencialmente, y el mago oscuro parecía salir victorioso hasta que los Peverell comenzaron a reunir a las familias y sus vasallos y comenzaron a contraatacar. La mirada se volvió hacia la Isla Verde al otro lado del canal. El enemigo había sido combatido durante 2 años, impidiéndoles establecer un punto de apoyo, pero lograron aterrizar en el sur en secreto y soltar una plaga y comenzó la guerra, y el cruzado parecía que iba a ganar hasta que la familia Peverell reuniera a las familias y sus vasallos. Ha acumulado una gran cantidad de libros, señor Black Potter, ¿qué es lo que busca en esta biblioteca? Harry saltó asustado al no haber escuchado a nadie acercarse a él y apuntó su varita a las sombras de donde había venido la voz y se sorprendió al ver a Edward salir de las sombras. Algo que me está eludiendo, respondió Harry mientras trataba de calmar su corazón y se maldecía por no prestar más atención a su entorno. La mano pálida de Edward se estiró y recogió algunos de los libros, y leyó sus títulos y levantó las cejas. «Qué intrigante, pareces estar siguiendo el camino de un antiguo alumno», dijo Edward mirándolo con curiosidad. Gellert también pasó muchos días en esta biblioteca revisando los archivos de genealogía.
Harry se sorprendió de que el bibliotecario recordara tan profundamente lo que un exalumno había investigado hace tantos años. Sacó una hoja de pergamino, dibujó la marca que lo atormentaba y se la mostró a Edward. ¿Esta marca, qué es? Está pesando en mi mente. Dijo Edward tarareando, pero sonrió misteriosamente. Qué raro, había pensado que ya lo sabías. Sin embargo, estás equivocado o tal vez mal informado. ¿Equivocado? Preguntó Harry sobresaltado sin esperar esa respuesta. Esta no es la marca de Grindelwald. Le dijo recogiendo su dibujo de la marca. ¿Entonces qué es eso? Preguntó Harry molesto por las respuestas crípticas del vampiro. Al no recibir respuesta, se giró en su asiento para encontrar que el vampiro se había ido y se preguntó si era natural que uno se moviera tan rápido y en silencio. Mirando su reloj, maldijo en voz alta después de haberse quedado en la biblioteca mucho más de lo normal. Y colocó todos menos el libro de Peverell en los carritos de regreso y se dirigió a la cama. El ritmo dentro de la escuela era muy rápido, los horarios de clase y la necesidad de estudio independiente eran muy altos y cada día era agitado para los estudiantes de Hogwarts, quienes también necesitaban entrenar para el próximo torneo de duelo. La práctica de Quidditch y sus monturas ecuestres habían llegado. Tenían que cuidar. Las prácticas de duelo se llevaron a cabo casi a diario, el equipo estaba en buena forma y solo estaban mejorando a medida que agregaban lo que aprendieron de Warriors Kids a su repertorio de duelo. El torneo se dividió en 3 categorías diferentes. Dobles, individuales y equipos. El ganador general se decidiría en función de la cantidad de puntos obtenidos en todas las categorías. Harry pensó que su posición al ingresar al torneo era muy buena, pero le preocupaba que las otras escuelas tuvieran habilidades ocultas que pudieran tomarlos desprevenidos. Harry a menudo estaba agotado porque la posición de ser el mentor del equipo y un estudiante lo estaban agobiando. Se sentó en el sofá de cuero frío en sus habitaciones leyendo un texto de curación que detallaba la anatomía del cuerpo y los usos de la magia para afectarlo y se dio cuenta de cuán compleja y difícil era la rama de la magia. ¿Un centavo por tus pensamientos?, preguntó Hermione mientras se acercaba para unirse a él con su propio grupo de libros. Harry levantó la vista y sonrió. Deberías decir Nut, ya sabes. Hermione se encogió de hombros y tomó asiento. No sale de la lengua de la misma manera. No, supongo que no, se rió Harry. Estoy cansada y tratando de ponerme al día con la enorme brecha en mi conocimiento sobre curación. Nunca me di cuenta de cuánto debe saber un sanador. Hermione puso los ojos en blanco y sonrió con malicia. Bueno, si te resulta difícil, ¿podrías imaginar a Ron convirtiéndose en un sanador? Dijo que estaba interesado en eso el año pasado. Él podría hacerlo bien si puede reunir la paciencia necesaria para ello, dijo Harry bromeando un poco. No podía imaginar a Ron siguiendo esa carrera. ¿Cómo han ido tus lecciones de oclumancia? Aún tristemente, dijo Hermione y parecía derrotada. He mejorado pero todavía no soy competente. Snape debe haber sido un buen maestro, me pregunto si podría enseñarme. No lo querrías en tu cabeza, créeme cuando te digo eso, dijo Harry y se estremeció al pensar en Snape enseñándole a Hermione. No te rindas, lo harás. Llamaron a la puerta y una de las extrañas personas que les sirvió la cena entró con 2 cartas. El hombre no habló, pero les entregó las cartas y se fue rápidamente. Harry, ¿quiénes son exactamente esas personas?, preguntó Hermione mirando a la puerta que acababa de ser cerrada. Harry se mordió el labio y se preguntó si debería decirle quién creía que eran, pero cuando levantó la vista para mirarla a los ojos, pudo ver que ella sabía lo que estaba pensando de todos modos.
No estoy seguro, pero creo que podrían ser Squeaks, admitió, pero eso es solo una suposición. ¿Squeaks?, exclamó indignada. Ari se dio cuenta de que no había estado pensando lo mismo que él, pero ¿por qué actuarían como lo hacen? Ari se encogió de hombros. Tal vez es lo que se espera aquí, pero Hermione no cause ningún problema con esto. Somos invitados y ya has visto lo que puede pasar si cuestionas sus tradiciones. Yo no, ¿crees que no podría ganar un duelo en esa arena? Ella le preguntó peligrosamente. Tal vez, pero no me gustaría que atraigas más atención de la que ya hace ser un hijo de mugles. Durmstrang desató su orgullo lo suficiente como para permitirte entrar, no lo presiones ofendiéndolos por su elección de personal. Ari le dijo con firmeza. Mientras les paguen por su trabajo, no veo ningún problema. Hogwarts tiene a Filch y es un Squib. Pero son tratados, comenzó a decir Hermione, pero Ari la interrumpió. Tratado de una manera diferente a los ingleses. Hermione, en serio, déjalo. Se mordió la lengua y se sentó en silencio, pero Ari se dio cuenta de que no estaba nada contenta con la conversación. Optó por ignorarla y abrió la carta, leyendo el mensaje de Ron. Le divirtió mucho que las runas de límite que había escrito en los dormitorios de los chicos aún funcionaran y que Ron finalmente las hubiera descubierto. Parecía que habían funcionado muy bien y las noticias sobre Sirius también eran buenas. Estaba contento de que estaba siendo un buen director, no es que tuviera dudas de que lo lograría. Ron finalmente escribió, dijo Hermione en voz baja, mirando la carta en su mano que Harry vio que estaba escrita por Ron, y me ha dicho que me quede fuera de la biblioteca. Harry resopló, no le sorprendió que Ron le enviara un mensaje sobre la biblioteca. Él sabe que no puedes mantenerte alejado de los estantes polvorientos de Hogwarts, y que la biblioteca aquí es completamente nueva. Harry comentó mientras comenzaba a escribirle a Ron, ¿dijo algo más? Solo para mantenerte fuera de problemas, respondió ella. Por cierto, su objeción a la biblioteca aquí es el bibliotecario vampiro, él solo piensa que estoy tratando de hacer que me maten. Edward está bien, es un poco espeluznante, pero no puedes negar que sabe lo que hay en esa biblioteca. Se encogió de hombros Harry al recordar lo buena que era la memoria del vampiro. ¿Qué edad crees que tiene de todos modos? Hermione parpadeó, sorprendida por la pregunta. Bueno, como especie, son eternos siempre y cuando no sean quemados o estacados, pero no tengo idea de cuántos años tiene, no parece tener más de 40, dijo antes de agregar una idea de último momento. ¿Dónde quieres? ¿Crees que obtiene la sangre? Me imagino que Durmstrang se sale con la suya, dudo que se alimente de los estudiantes, así que Ron no necesita preocuparse, y solo necesitaría una pequeña cantidad para evitar que se muera de hambre. No pensé que lo hiciera. No es más probable que sea de los sirvientes Skip que tienen aquí. Ella entrecerró los ojos hacia él en la apertura para reiniciar la conversación, pero optó por no continuar. Una cosa que te iba a preguntar. Antes era si pudieras ayudarme con la oclumancia de nuevo. Harry estuvo de acuerdo y la ayudó a tratar de aprender el complicado arte de la defensa mental durante una hora y notó que aunque había mejorado, tenía un largo camino por recorrer antes de ser competente, pero pensó que él podría estar mejorando sus propias habilidades en el arte mágico de romper una mente y era algo con lo que todavía no se sentía cómodo. Interesante magia que estás usando, Harry, comentó Terry mientras pasaba y notaba lo que estaban haciendo. No sabía que a ustedes dos les gustaba ese tipo de magia. ¿Qué quieres decir sino eso? Preguntó Harry confundido, la mayoría ni siquiera sabía que era posible, pero había imaginado que los Ravenclaws podrían.
Bueno, mirar en la mente de los demás es una rama seria de la magia y está restringida, por lo tanto, la mayoría de la gente no lo sabe, explicó. Solo me sorprende que lo hagas como levitar una pluma. No es un problema, ustedes dos son simplemente interesantes. ¿Interesante?, dijo Harry captando la mirada de Hermione mientras ambos se reían. Mi vida ciertamente ha sido interesante. Terry, si tuvieras a un famoso mago oscuro detrás de ti, también querrías que tu mente fuera defendida, dijo Hermione señalando a Harry y a ella misma. Podría ser un objetivo como el mejor amigo de Harry. Terry admitió su punto. Sin embargo, ustedes dos son extraños, a veces creo que ambos deberían haber estado en mi casa, pero sus tendencias al estilo Gryffindor a menudo eclipsan su brillantez académica. Me gusta la magia, dijo Harry honestamente después de una pequeña pausa mientras consideraba qué decir. Me gusta esforzarme, pero solo lo que necesito para ganar un duelo o para sobrevivir. No es frecuente que busque el conocimiento por el conocimiento mismo. Eso lo dejo para Hermione. Hermione le lanzó una mirada divertida. Te dije antes que el sombrero casi me pone en Ravenclaw, pero creo que con los años y nuestras aventuras he demostrado que soy un león de corazón. Terry negó con la cabeza sonriendo y se fue murmurando algo sobre lo complicadas que eran sus vidas. La puerta de sus habitaciones se abrió de golpe y la varita de Harry fue desenvainada inmediatamente y apuntó a la persona infractora que entró corriendo en la habitación. Harrison. Mateo prácticamente gritó, mirando a su alrededor y dando un paso atrás cuando vio la varita apuntándolo. Harry rápidamente guardó su varita y caminó hacia el chico que parecía asustado. ¿Qué ha pasado?, le preguntó buscando signos de lesión. No me pasa nada, son Godwin y Craig, dijo y luego cerró la boca con fuerza y parecía que estaba muy incómodo. ¿Dónde están Arthur y Julián?, Harry preguntó. ¿Están heridos? No. Mateo dijo inquieto bajo su mirada. Han estado, están abajo. No tendrás ningún problema, Mateo, necesito saber qué sucedió y dónde están ahora, le dijo Harry con calma y lo miró fijamente. Mateo miraba fijamente sus pies, pero cuando finalmente levantó la mirada, parecía incapaz de apartar la mirada de Harry. Están 2 pisos más abajo, fue lo más lejos que pudimos conseguirlos. Los estudiantes de Durmstrang los invitaron a una especie de fiesta, pero bebieron demasiado y terminaron haciendo un poco de espectáculo. Ya veo, dijo Harry y cerró los ojos y se pellizcó el puente de la nariz. Sabía que alguien bebería demasiado en algún momento, pero un 4º año lo sorprendió. ¿Has estado bebiendo? Sí, señor, dijo Mateo y volvió a mirarse los pies. Vete a la cama, le dijo Harry con severidad. Iré a buscar a vuestros amigos descarriados y me ocuparé de todos vosotros mañana por la mañana. Mateo se escapó rápidamente, no queriendo estar en la misma habitación por más tiempo, y corrió hacia la habitación del chico de 4º año. Una vez que se fue, los estudiantes mayores restantes se echaron a reír. Harry, no tenías que ser tan duro con el pobre muchacho, se rió Ernie, probablemente sea la primera vez que beben. ¿No puedes decirnos que nunca has bebido demasiado? Padma se rió. Harry les lanzó la misma mirada. No lo haré, pero eso no significa que pueda permitir que lo hagan, al igual que tampoco te lo permitiré a ti. Harry salió de sus aposentos, con una expresión oscura en su rostro, maldiciendo a Sirius por su idea de enviarlo aquí como mentor. No quería este tipo de responsabilidad y odiaba tener que interpretar al malo que arruinaba toda la diversión.
Eventualmente encontró la habitación de la que Mateo le había hablado y cuando encontró a ambos niños, Lydia y Rachel riéndose a carcajadas y arrastrando las palabras, así como a un Joshua de aspecto frenético tratando de evitar que se fueran o hicieran alguna tontería. Harry ocultó una sonrisa, se aseguraría de que se arrepintieran de esto mañana. Los despertó temprano y los obligó a salir a hacer ejercicio en un día que no era el suyo. Una vez hecho esto, tuvieron sesiones de duelo para su equipo y Harry se aseguró de que fueran presionados más de lo habitual, sus lentos reflejos y funciones cerebrales hacían que terminaran en el lado equivocado de una maldición o que cayeran de espaldas a menudo. Luego, directamente al Quidditch y al entrenamiento ecuestre, con Harry adaptando cada sesión para ejercer tanta presión sobre el estómago y la cabeza de los de cuarto año como sea posible. Cada uno pasó el día con una tez verdosa poco saludable y la mayoría había vomitado más de una vez, pero nada comparado con la lección que les dio sobre sus acciones y lo inapropiadas que eran y les dijo en términos claros si tocaban una cerveza de mantequilla. Los tendría detenidos por el resto de su tiempo en el intercambio. Esa noche, después del agotador día de entrenamiento, Harry tuvo una de sus primeras lecciones con el profesor Herman y la magia de los bastones de madera. El profesor estaba parado en medio de la sala de duelo de habilidades de los guerreros, vistiendo solo unos pantalones sueltos y una camiseta que dejaba al descubierto sus bien musculosos brazos. Sostenía en su mano un largo bastón de madera que señaló hacia la pared donde se apilaban 50 bastones. «Encuentra tu bastón», ordenó. «¿Cómo sabré cuál puedo usar?», preguntó Harry. «¿Tendré que elegir uno que coincida con mi varita?». «No», Herman dijo sonando molesto, «tendrás que sentir cuál resuena contigo». Harry frunció el ceño ante la ambigüedad de las instrucciones, pero siguió la orden y se acercó a los pentagramas y les tendió la mano. Podía sentir una energía residual en la madera, era casi imperceptible pero estaba ahí si se concentraba. Después de 5 minutos de tocar las diferentes maderas, tocó una y sintió un hormigueo en la mano y sintió una resonancia entre él y el bastón que vio que estaba hecho de una madera rojiza. «Este es el indicado», dijo Harry mirándolo cuidadosamente. «Si tú lo dices», dijo el profesor Herman aburrido y puso los ojos en blanco. «Ahora golpea la barrera». «¿Golpear cómo?», preguntó Harry mirándolo confundido. «Dije huelga», gritó Herman. Harry miró el bastón y levantó las cejas confundido, pero recordó lo que Ollivander le había hecho hacer cuando probó su varita, así que la agitó. Herman se rió a carcajadas por su acción. «Eso no es un chico varita, es un arma». Harry trató de averiguar cómo usar lo que sentía que era una ramita larga en su mano y no podía entender lo que el profesor quería que hiciera, y cada mirada que le dio al profesor solo se encontró con una señal o un giro de los ojos. Gruñendo de molestia, Harry respiró hondo para calmarse, sostuvo el bastón con firmeza y extendió sus sentidos, que estaban en sintonía con la magia. Miró el bastón que tenía en la mano y se sorprendió al descubrir que, aparte de la magia residual que había sentido cuando lo recogió, no podía sentir nada más. Abrió los ojos y miró al profesor que ahora se veía increíblemente divertido, lo que hizo que la sangre de Harry se calentara de molestia. «Este no es un bastón mágico», acusó Harry. «Estás tratando de hacerme fracasar a propósito». El profesor levantó una ceja y pareció impresionado contra su propia voluntad. «Estás equivocado, no quiero que fracases, ya que eso significaría que he fallado en mis obligaciones como profesor en esta institución. Sin embargo, fuiste muy astuto en tus observaciones con respecto a su magia innata, no se sostienen por sí mismas».
Entonces, ¿son diferentes a una varita? Preguntó Harry sorprendido mirando a su bastón con nuevo interés. ¿No tienen núcleo mágico? No. Entonces no son intrínsecamente mágicos y ahora tienen poder por sí mismos a diferencia de una varita. Harry dijo pasando su mano sobre la madera tratando de obtener la respuesta del grano, ¿pero la madera en sí es una varita de madera? El profesor inclinó levemente la cabeza. Harry pensó en lo que sabía de artefactos mágicos como una varita. Contenían magia en su núcleo y la madera de la varita canalizaba esta magia, que reaccionaba y dirigía la propia magia de un mago a través del núcleo y la madera hacia la magia que expulsaba en una forma refinada y controlada que resultó en un hechizo. Frunciendo el ceño, alcanzó la parte de su cuerpo y fuerza que contenía su energía mágica y se apoderó de lo que sentía. En el momento en que lo hizo, se sintió mareado y soltó el agarre y el poder volvió a su estado natural. Harry sintió una pequeña sonrisa en sus labios. Regresó a la magia, pero en lugar de tratar de contenerla dentro de su alcance, la apartó y bajó por sus brazos, hacia la madera que sostenía y empujó frente a él, sintiendo que la magia se le escapaba. Al no escuchar nada, suspiró, resignado a su fracaso y preguntándose qué había hecho mal, pero el sonido de los aplausos lo sacó de sus pensamientos de fracaso. Abrió los ojos para encontrar al profesor mirándolo ahora abiertamente impresionado. Bueno, parece que esto no será una pérdida de tiempo, dijo e hizo un gesto hacia el suelo frente a él, que ahora estaba mojado y tenía una marca de quemadura negra. ¿Qué pasó? Preguntó Harry preguntándose qué tipo de magia usaba. Los 4 elementos se pueden controlar mediante el uso del bastón, son las manifestaciones más puras de la naturaleza y la magia. El profesor disertó mientras extendía su bastón y creaba círculos de los elementos a su alrededor. El fuego es el elemento del poder y la vida. Es el más peligroso de los 4 elementos y el más fácil de perder el control, y para usarlo debes tener control sobre ti mismo. El agua es el elemento opuesto al fuego y es el elemento del cambio y la adaptabilidad. Es fácil hacer la transición a las habilidades defensivas y ofensivas con el agua y también es el elemento de la curación. El aire es un elemento de libertad y es el elemento más pasivo y defensivo, pero su uso permite evasivas y sorpresas. La tierra es el elemento de la resistencia, para usarla debes tener una voluntad fuerte e inmóvil. A menudo es el elemento más difícil de utilizar, ya que se necesita una gran habilidad para extraer rocas, pero la arena está fácilmente disponible y se puede usar con gran efecto. Entiendo, dijo Harry habiendo aprendido todo esto en su lectura. Ahora la mayoría mostrará una actitud natural para un elemento y se inclinará hacia él. El profesor continuó. Cuando enseño estas artes por primera vez, hago que cada estudiante haga lo que acaba de hacer. Golpeé instintivamente para descubrir con qué elemento están sintonizados naturalmente. Lo que hizo fue golpear tanto con agua como con fuego. Es muy inusual pero no es inaudito. Así que me inclino por el fuego y el agua. Harry pidió confirmación. Sí, pero no es tan simple, admitió el profesor y sonrió. Me acabas de revelar que tienes un poder disciplinado y controlado, pero también eres muy versátil en la magia. Harry se sorprendió al darse cuenta de que su actitud para ambos elementos coincidía con su propio estilo de duelo y que acababa de exponerse ante el profesor. Planearon tener 4 lecciones más, después de lo cual el profesor dijo que debería haber aprendido lo básico y que sería Harry quien se enseñaría más a sí mismo. Sin embargo, si era honesto, no creía que lo haría, ya que era poco probable que llevara un bastón y no tenía tiempo para dedicarse a dominar la rama de la magia, pero eso lo hizo pensar más en otras aplicaciones de la magia que él quería probar.